hombre se estaba ahogando. El salvavidas lo miraba atento. Había una multitud alrededor que le decían al hombre al salvavidas: rescátalo. Pero el salvavidas solamente miraba atento. Algunos más en la multitud casi tiran al salvavidas para que rescatara a la persona que estaba en el mar. Cuando casi se ahogaba, el salvavidas fue y lo rescató. Lo sacó del mar, le dio los primeros auxilios y le salvó la vida. Cuando las cosas estaban más tranquilas, él le explicó y dijo: si yo me hubiera tirado cuando él todavía estaba peleando por su vida, nos hubiéramos ahogado los dos. Tenía que esperar a que rindiera su vida para poder salvarle la vida. Muchas veces así está el Señor. Está esperando que nos rindamos para que nosotras podamos acercarnos a Él. Que pongamos en Él nuestras preocupaciones, nuestras cargas. Que rindamos a Él completamente nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros problemas, toda dificultad, nuestras ansias, para que Él pueda hacer una obra mayor. Y es ahí donde los sueños y los propósitos de Dios se ven realizados. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos llegar a esa plenitud. Y es de lo que hoy te queremos hablar. Bienvenida, esto es Mujeres en Victoria, de tu casa Avivamiento, el lugar de su presencia, y estamos muy contentas de poder seguirte compartiendo todo lo que el Señor ha estado hablando a esta casa, a nuestras vidas, y por supuesto muy emocionadas y muy contentas porque cada uno de estos temas y todo lo que se está moviendo alrededor de esta casa es para la gloria, honra de Dios y por supuesto encaminados cada vez más a nuestro congreso, preparando a la novia Congreso de Mujeres 2026. En esta tarde estoy muy contenta de poder estar con nuestra querida Moni, Pau, que hoy va a ser una charla muy amena de todo lo que el Señor tiene para tu vida. Moni. Dios es bueno que nos ha traído nuevamente a este tiempo para hablar entre mujeres de lo bueno, de lo hermoso que es nuestro Señor, y en esta parte en el camino, ¿no?, que vamos al Congreso, de preparando a la novia, cómo podemos prepararnos para este tiempo, para lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Es un gusto estar con ustedes. Pau. Te extrañábamos, Pau, te extrañábamos, sí, ya tenías mucho tiempo. Sí. Pues bienvenidas, mujercitas. Yo creo que es un tema muy importante el que vamos a tocar hoy. Entonces, pues siéntate cómoda y pues disfruta este tiempo que vamos a estar contigo. Cada mañana Dios tiene algo especial para nosotros, amén. La semana pasada platicábamos cuán importante es, no nada más ahorita, en todos los tiempos, pero hoy es importante el poder escuchar la voz de Dios, amén, el poder ir encaminado a cumplir la misión y lo que el Señor te ha dado a ti y a mí. Te hablábamos también lo importante que era poder disponer nuestro corazón, el aceptar a Cristo en nuestro corazón, el que a lo mejor si tú no conoces al Señor, tú puedas abrirle tu corazón y decirle: Señor, ven, te recibo en mi vida. ¿Y cuáles son también algunos de los factores que muchas veces impiden que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, ¿no? Porque creo que es una pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? ¿Cómo conocer más al Señor? ¿Cómo buscar más de Dios? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Todas estas transmisiones las hemos llevado encaminadas hacia esto, preparar a la novia, ¿no? Pero ¿cómo podemos preparar a la novia? ¿Cuáles son esos primeros pasos? ¿Cómo llegamos hacia ese lugar? Hablábamos y creo que un tema importante y un punto importante fue hablar de la realidad. ¿En qué punto estamos? La realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Una iglesia dormida, una iglesia que a lo mejor está descansando, pero Avivamiento y tú y yo, mujer, no somos de esas que dormimos. Somos mujeres que se levantan por nuestra casa, se levantan por un propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Entonces, creo que es algo muy importante que hablemos, que compartamos, que reflexionemos, que aprendamos, que sea un mensaje que no nada más quede en el que escuché, en lo oidora, ¿no? Exacto. Sino también en lo hacedora, ¿no? En lo que transformó mi vida. Yo quiero que a lo mejor te preguntes, la semana pasada hablábamos de los afanes, ¿no? ¿Qué es lo que nos afana, ¿no? ¿Qué es lo que nos roba quizás
de esa atención que muchas veces nos mueve de caminar con el Señor. Moni, ¿cuál sería quizás en tu experiencia ya algo que de repente te mueva de esa voz, de ese mandato que el Señor tiene? Yo compartía, ¿no? En un tiempo para mí mi interrupción fue pues tantas distracciones que tenemos, ¿no? La tele, redes sociales, las ocupaciones que tenemos, el que de repente vengan palabras que desde niños han llegado a nuestra vida, desde niñas han llegado y que nos han marcado, ¿no? Hay algo que a lo mejor tú dices, esto como que esta parte me ha sido difícil poder encaminarme. La parte tal vez de priorizar, ¿no? Priorizar muchas cosas. Estamos, justo en la semana estaba yo viendo esta parte, ¿no? De decir, si me organizo en estas cosas, probablemente voy a tener más tiempo, ¿no? Para dedicar tal vez a lectura de la Biblia, tal vez a oración, tal vez a hacer otras cosas que tal vez he venido postergando, ¿no? Estaba viendo esta parte de en organización. Tal vez igual ha sido en esta parte de poner enfoque en cuestiones tal vez que no nos edifican, tal vez en redes sociales, ¿no? Esa parte que dices y que han sido como distractores o en esta parte de la falta tal vez de organización en algunas cosas. ¿Podríamos decir que esa es falta de disciplina en algunas disciplina, cosas? Exacto, en algunas cosas, de postergar algunas cosas, de como dicen, lo urgente, ir para lo urgente y dejar lo importante, ¿no? Así es, wow. Bueno, entonces, qué importante es esto, ¿no? El poder que una vez que nosotros identificamos esta parte, pues ahora decirle, Señor, pues ya estoy lista, ¿no? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué demandas de mí? Yo en la mañana me ponía a pensar y decía, me levanté temprano y decía, Señor, hoy me regalas este sol, me regalas el gallito que andaba cantando por ahí, me regalas los pajaritos, me regalas un clima maravilloso. Hay algo que tú me das todos los días, me quieres bendecir, todos los días me das algo. Pero también hay algo que tú esperas de mí, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a conocer lo que tú quieres de mí? ¿Cómo puedo llegar a conocer ahora cuál es el siguiente paso, ¿no? Y cuán importante que esto nos lleve a un caminar con el Señor así, en intimidad, ¿no? En conocerle, en conversar con Él, ¿no? Cuando nosotros tenemos a lo mejor interés en un chico, ¿no? Cuando empezaste a andar con Arturito, ¿qué querías? Conocerlo, ¿no? Decías, o no, amiga, no te apenes, ¿no? A lo mejor decías, ¿no? ¿A qué hora sale por el pan? ¿A qué hora sale por el pan? Así es, ¿no? ¿Qué queremos hacer en ese momento, no? Queremos conocerle, queremos saber todo absolutamente de Él. Entonces, así pasa muchas veces, ¿no? Con el Señor también queremos conocerle, enamorarnos de Él, todos los atributos que en su palabra nos habla, el que cada día podamos recibir lo que Él tiene, cada una de las bendiciones que Él tiene para nuestra vida, el tomar ese tiempo especial, el saber que Él quiere que le conozcamos, ¿no? Platicábamos la semana pasada cuando se rompe esta comunión con Él, que Adán y Eva pecan. ¿Qué hace el Señor? Va y los busca, camina en el huerto y le dice, ¿dónde estás tú? Y eso pasa con el Señor constantemente. Constantemente el Señor nos está diciendo, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde estás tú? Porque quiero bendecirte, porque quiero hablar contigo, quiero tratar contigo, quiero llevarte a un nivel mayor en el que tú estás. Si estás pasando por una preocupación, si había tristeza, si había lloro en tu corazón, yo quiero ponerte en un lugar de alegría, de gozo, de paz, de todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el Señor nos quiere ayudar en primer lugar en cada aspecto de nuestra vida. Quiere enseñarnos grandes cosas grandes y maravillosas para después guiar cada uno de nuestros pasos. Qué hermoso es sentir que el Señor guía nuestros pasos. Amén. Amén. Qué hermoso es sentir que vamos caminando en lo que el Señor tiene. Y qué más hermoso aún es sentir que el Señor respalda.
Sí, ese caminar es diferente. Ese caminar es diferente cuando sabemos que lo que estamos haciendo, lo que estemos haciendo, ¿no? Porque hay veces tal vez que quisiéramos hacer más, ¿no? Más somos, creo que las mujeres somos en esta parte de que quisiéramos dar más y el extra y todo esto. Y de repente pues estamos haciendo tal vez pequeñas cosas a nuestro parecer, pero cuando sabemos que lo estamos haciendo para el Señor y con ese respaldo que dice Julie, es impresionante porque ves también cómo las puertas se van abriendo, ¿no? En esta parte de las acciones que vas haciendo, de las visitas que vas haciendo, de cuando encuentras a alguien en necesidad y empiezas a orar por él y el Señor está obrando, ¿no? La parte de cuando si encuentras a alguien en aflicción y empiezas a hablarle del Señor y empiezas a mostrarle este plan que el Señor tiene para ellos y ver cómo hay un antes y un después en esas acciones que hacemos para el Señor, el respaldo del Señor, el caminar es diferente, hasta la postura yo creo que es diferente, ¿no? Sí, totalmente. Me vino con eso que dijiste, me vino a la imagen una mujercita de la zona que cada vez que llegaba a la iglesia, llegaba así, encorvada, tú veías su cara y decías, ay, no, ahora qué pasó, ¿no? Y ya veías, ¿no? Cómo venía con una tristeza, pero de verdad que era una tristeza. Y yo recuerdo que yo le hablaba, casi que nada más le decías, ¿hola? Y ¡uy! ¿No? Pregúntame qué tengo. Sí, no estoy hablando de ti, amiga. Pero sí recuerdo mucho esa parte. Y hoy la veo que llega, pero llega corriendo y nada más anda viendo y ya va a su clase de aquí y ya va para allá. Llega y me saluda con una sonrisa y digo, de eso se trata. De eso se trata, de lo que el Señor hace y transforma vidas. Y creo que lo vemos, ¿no? Todos los domingos lo podemos ver con tantas mujeres que llegan a casa que para ellas es como ese aire fresco, ¿no? Que llena nuestros pulmones, ese aliento del Señor que llena nuestras vidas, ¿no? Y es que fíjate, la pregunta es, ¿cómo buscar más de Dios? ¿No? Porque una vez, ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo saber que estoy preparando a la novia? ¿No? ¿Cómo saber que estoy en ese caminar? Bueno, decía Nancy la semana pasada, si nos tomáramos un tiempo muchas veces para leer la Biblia, ¿no? Para leer la Biblia, para escuchar alguna prédica, para alabarle, para cantarle, venir a la iglesia, servirle al Señor. Si dedicamos un tiempo especial para Él, y a veces qué difícil es esta parte, ¿no? Yo lo digo y tratamos de ser muy sinceras, tratamos de ser muy sinceras en esta parte. A veces qué difícil, yo apenas me pasó, dije voy a poner mi alarma temprano para levantarme a orar y leerla, hacer mi devocional, y recuerdo que lo puse, creo que lo puse 6:30 de la mañana, y luego dije 7:30, voy a poner otra 7:30, que es la hora que voy a despertar a mi hija para llevar a la escuela. Y recuerdo que sonó la alarma y yo dije, ay, la alarma es la de la oración. Dije, ya voy 5 minutitos más, ya voy. Cuando agarro mi teléfono y veo, era la alarma de llevar a mi hija. O sea, no era nunca oí la primera, ¿no? Entonces, a veces nos es difícil encontrar un tiempo para el Señor, nos es difícil, porque muchas veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Pero cuando hay una disposición, cuando nosotros le entregamos al Señor esas cargas, cuando nosotros vamos al Señor, el Señor escucha nuestra oración, conoce nuestra debilidad y es impresionante cómo el Señor no te deja y te está poniendo. Y yo le he dicho, Señor, tú sabes cuál es mi debilidad, tú sabes lo que me cuesta trabajo, inquiétame que tengo que orar, y el Señor constantemente está ahí, moviéndome, ¿no? Y ahí está diciéndome, no sé si es lo que les ha pasado. Sí. A mí sí, de que ahí está, ¿no? Y hasta me siento mal de que no lo hago porque yo, digo, si yo le pedí al Señor que me inquietara y digo, ay, no puede ser, ¿no? Pero no, ahí está el Señor inquietándome, ¿no? Y así, entonces, todo esto nos va a llevar a que nosotras podamos escuchar constantemente la voz de Dios, a caminar constantemente y a distinguir sobre todo que es voz de Dios y no voz del enemigo. O Amén. Mi propia voz, o ¿no? Mi propia mis voz. Propios intereses. Así es. Yo recordaba, por ejemplo,
Y me acordaba yo una mañana, ¿no? Hay una señora que va a vender verdura a la casa y va y toca, pero fuertísimo, pero parece que va a tirar la puerta. Nadie más toca así, solo ella. ¿No? Entonces, cuando oímos que casi me van a tirar la puerta, sabemos que es ella. Y eso me hacía reflexionar. En la medida en que tú busques más a Dios, vas a saber identificar cuál es la voz de Dios. Yo identifico a la señora que va a vender las verduras. Y así es el anhelo de mi corazón. Y estoy muy segura que es el anhelo de tu corazón. El que así tú puedas identificar cuál es la voz de Dios y cuándo es cuando Él nos ama. Porque cuando esto sucede, sin que te lo diga, tú sabes cuál es esa voz. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ese debe ser nuestro anhelo. Cuando nosotros pasamos ese tiempo con el Señor, estamos en su palabra, escuchamos constantemente, le alabamos cuando lavamos los trastes, cuando vamos a hacer ejercicio, en todo tiempo, cuando buscamos, somos intencionales en buscar esa comunión con el Señor, vamos a saber que el Señor está hablándonos. Y es que debemos recordar que hay algo importante, y es que Dios nos ama y quiere que lo sepamos. Dios nos ama inmensamente. Qué hermosos son esos tiempos, ¿no? Porque sabemos que Dios, pues, es el que nos busca, no es el que nos buscó, porque dice la Biblia que por nosotros, pues, tal vez nunca hubiéramos llegado al Señor, ¿no? Y en esta parte, Dios nos está buscando constantemente, pero lo que menciona Julie es hermoso, porque en esos tiempos intencionales que le damos al Señor, se crean momentos tan hermosos, tan maravillosos, en la parte de que el Señor dice, yo te busco, ¿no? Y sabemos lo que el Señor quiere de nosotros, pero cuando nosotros vamos y le decimos, y en esta parte nada más en adoración al Señor, ¿no? Porque muchas veces, y tal vez por eso fallamos, ¿no? Bueno, me pasa a mí, hablo por mí, que de repente decimos, ay, voy a leer tantos capítulos, ¿no? Y nos ponemos esas metas que tal vez al inicio son como muy, si no lo haces, ajá, exacto, son como muy así de, pero si empezamos con tiempos de, ay, Señor, hoy te voy a dedicar estos minutos de adoración, se crean unos momentos hermosos en el Señor que nos estamos perdiendo por lo que venimos diciendo al inicio, ¿no? Tal vez una falta de disciplina o tal vez esta parte de no estar priorizando, ¿no? Estar en esos tiempos, en esa intimidad, en ese conocimiento del Señor, porque cuando empezamos a hacerlo, hasta nos ahorramos bastante tiempo, ¿no? Que estamos tal vez dando vueltas en algo y el Señor pues ahí nos da la respuesta y dice, es así, ¿no? Así es. Y es que es esa parte, Dios nos ama. Leíamos unos pasajes hermosos la semana pasada donde decía, ¿no? Preciosa eres a mis ojos. Él nos da esa honra y dice, yo te amo, ¿no? He tenido compasión de ti. El Isaías 43 creo que me parece. Ay, ese pasaje, yo me pongo mi nombre cuando dice Israel y yo te saqué, yo te escogí y yo te salvé y te di nombre. Yo dije, a mí el Señor, y yo me tomo de esa promesa que escucho ahí, ¿no? Entonces, cuando todo esto pasa, nos estamos caminando entendiendo que el Señor nos ama, ¿no? A ti y a mí. Y ese es el mandamiento más importante. Jesús vino a morir por ti y por mí, y no a ser juez, no a ponerte el dedo, sino que vino como un padre amoroso, y así quiere que lo veamos, como ese padre, como ese esposo, ¿no? Como ese padre que viene en busca de nosotros, que cada día dependamos de Él, que cada día caminemos confiada en Él, ¿no? Yo veo de repente a mi hija y veo cómo ella sigue los pasos de su papá y cómo lo busca y cómo está ahí. Así muchas veces yo creo que el Señor quisiera que nosotros vayamos tras Él, caminemos buscando de esa dependencia. Yo creo que eso también nos lleve a preguntarnos, ¿no? ¿Realmente nos gustaría que cada día Dios nos hablara? Sí. ¿Realmente nos gustaría que Dios guiara nuestros pasos? Porque el decir, sí, Señor, háblame, sí, y realmente estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Exacto. ¿Realmente quieres que el Señor pelee tus batallas? Que Él cargue con todo lo que te aqueja, con todas esas preocupaciones. ¿Quieres que el Señor resuelva tus problemas? Y algo muy importante es que el Señor quiere hacerlo. El Señor quiere obrar profundamente en tu vida, pero hay una situación, que es que quiere que
nos rindamos a Él, que a Él entreguemos nuestros problemas, que no nos ahoguemos nosotras, sino que vayamos con Él y le entreguemos cada una de nuestras cargas. Lo decía en un principio, ¿no? En esa pequeña reflexión, ¿no? Ese cuando nos rendimos, es ahí donde viene, porque si todavía tenemos fuerzas, en nuestras fuerzas, seguimos pedaleando y es ahí donde buscamos de todo. Y cuando ya nos rendimos, es cuando ahora sí podemos venir y el Señor salva nuestra vida. ¿Cuántas vidas el Señor no ha salvado? Ha salvado mi vida, ha salvado tu vida, ha salvado tu vida. Y yo sé que allá muchos que me escuchan pueden decir, el Señor ha salvado mi vida. Y en esos tiempos encontramos esta parte de identidad, de propósito, de asignación, ¿no? Porque en estos momentos de rendición, en esta parte de entregar los problemas, no quiere decir que nuestros problemas vayan a desaparecer, sino en esta parte de identidad, de propósito, de asignación, sabemos que van a estar ahí los problemas, pero en la manera en la que los afrontamos es de una manera diferente. Porque tenemos identidad de hijos, tenemos esa identidad del reino, de saber que nosotros estamos aquí como hijas del Señor, ejerciendo esa autoridad, ese gobierno y ese sacerdocio del Señor en esta vida. Entonces, en esta parte y en este caminar, los problemas ahí están, pero tengo una identidad de hija, tengo una identidad de esa parte de estar ejerciendo el gobierno del Señor en esta vida y cómo estoy preparándome para todo lo que está sucediendo en nuestro entorno y para todo lo que quiere el Señor. La parte que decías, el Señor tal vez no nos ha dicho, ¿sabes qué? Esta es tu asignación, este es tu propósito, porque pues hablabas de algo bien importante y bien tal vez triste, ¿no? En nuestras vidas, la parte de la falta de obediencia al propósito. Entonces el Señor pues no nos va a decir cuál es el propósito, cuál es la asignación, porque pues nosotros no estamos tal vez dispuestas a tomar ese propósito. Claro, y es que Dios, con mucha iglesia piensa que Dios no sigue hablando, lamentablemente, que Dios ya no se manifiesta. Y eso no es así. Nosotros lo vemos cada domingo, diario lo vemos en el mover, porque no somos una iglesia de domingo ni de martes. Somos una iglesia que constantemente está llevando la palabra, está trabajando constantemente en que cada familia sea restaurada por el poder del Señor. Y vemos cómo Dios sigue haciendo milagros, sigue hablando. Vemos cómo cada día el Señor sigue haciendo cosas maravillosas en la vida de cada una de las mujeres. Continúa salvando vidas, continúa llevando esa paz, ese mensaje de amor a todo lugar, ¿no? Él nos espera a diario, cada día Él nos espera. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿No? ¿Cómo hacerlo? ¿Bien? Pues dinos cómo, Julie. No dinos cómo. No estoy para saberlo ni yo para contarlo, pero una de las cosas que más le he admirado a Moni es que es una gran intercesora, ¿no? Es una mujer tremenda que yo de repente he llegado, bueno, últimamente hemos tenido una mayor amistad que antes. O sea que ya lleva añitos, ya llevamos añitos en la iglesia. Pero a veces yo contaba algo, hablaba algo y Moni siempre decía, vamos a orar, ¿no? Y siempre oía. Y tengo que decir, a veces decía, ay, pero no nada más orando, ¿no? O sea, sí, pero no nada más. Y para todo el mundo, o llegaba y decía, ¿no? Me duele el estómago, vamos a orar, y siempre yo, y vamos a orar, ¿no? Y Julie, dame una pastilla. ¿No? Pero sí, algo que he admirado a Moni de eso, y he aprendido mucho de esa parte. Hoy en día puedo decir que cada vez que paso una situación así, siempre digo, ay Señor, tú sabes, tú te encargas, a lo mejor mi oración no va a ser muy larga, pero tú sabes y tú te encargas, ¿no? De repente que mi hija le da gripa y, Señor, oro y tú sabes lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, qué importante es que para este paso nosotros podamos apartar un tiempo para el Señor, ¿no? Un tiempo para que Él nos pueda hablar, porque tenemos una cita con el Señor cada día. Amén, Moni. Cada día tenemos que preparar ese tiempo, ese lugar en ese lugar secreto, donde podamos decirle al Señor lo que sentimos, lo que pasa,
lo que nos duele, lo que nos aqueja, lo que nos preocupa, incluso lo que nos ha dado gozo. Decirle, Señor, gracias porque tú lo hiciste. A mí me encanta ver esos mensajes de petición y que luego dicen, no, ayúdenos a orar por una situación. Y un día o 2 días vemos que suben. Hermano, les comparto que se logró la sanidad, que el Señor hizo una obra que tocó el corazón, ¿no? Y eso cómo llena nuestra vida, ¿no? Quizás al principio no vamos a saber cómo decirle, cómo hablarle, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo, poco a poco vamos a ir trabajando esta relación con Él. Yo, por ejemplo, yo venía sabiendo de pues, lo tradicional, ¿no? De la oración y repetía una y otra vez lo mismo, ¿no? Y a veces yo decía, ay, pero pues, ¿qué más digo? No sé si, seguramente te has enfrentado a esta pregunta de, híjole, ya pasaron 5 minutos y luego, ¿no? Sí. Ya se me acabó. Pero si la amiga te habla, estás 2 horas, ¿no? Uh-huh. Y la ves y no acabas el tema de conversación, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar esa parte, ¿no? Tenemos que dedicarle al Señor un tiempo, ¿no? Tenemos que ser intencionales. Haz una cita con el Señor. Así como hacemos citas para muchas cosas, dile, Señor, este es tu tiempo. Señor, esto es para ti. Señor, en este tiempo yo quiero oír tu voz. En este tiempo yo quiero que traigas palabra a mi vida. Yo quiero dejar mis cargas. Yo quiero entregarte todo lo que tengo, ¿no? Que haya esa disposición en tu corazón y sobre todo de creer que el Señor lo puede hacer. Dice la palabra que tenemos que también pedir conforme a su voluntad. Señor, dame sabiduría. Tú decías algo muy bonito ahorita y decías, el simple hecho de que tú adores al Señor es algo precioso, ¿no? El simple hecho de que tú pongas una alabanza y que tú estés cantándole al Señor y le digas, Señor, cuán hermoso, cuán grande eres, cuán maravilloso eres tú, grandes son tus obras, grande es tu amor. Señor, tú escuchas al necesitado, como dice el Salmo, y digas, Señor, yo sé que mis enemigos van a caer a derecha y a izquierda, y que tú estás obrando, es algo hermoso. Pero muchas veces decimos, es que pues a lo mejor mi oración no es perfecta. Lo importante es que sea una oración sincera y que salga de tu corazón y que haya esa disposición en nuestro corazón. Amén. Sí, en la parte de la oración que decías, yo le doy gracias al Señor que estamos en una casa que es una casa que ora y que hay mujeres, como lo decía Julie, que hay mujeres intercesoras tremendas, ¿no? Que nos llevan a esta parte de fe, a esta parte de decir, la situación que estás pasando, ora, y podemos ver cómo el Señor va dando respuesta a esa oración, y yo estoy muy agradecida con el Señor por eso, por tenernos en una casa en la que nos enseñan a orar. Y pues como comercial, ¿no? Tenemos varios diplomados de oración, de intercesión. Te animo, mujer, a que te unas a estos diplomados, a esas clases en las que nos enseñan esa parte que decía Julie, que es bien importante. Que de repente no sabemos, ¿no? En esta parte tal vez tenemos hambre, sed del Señor, pero no sabemos cómo llegar, cómo empezar, qué decir, ¿no? Porque todos empezamos. No, yo recuerdo que cuando empecé a venir a tiempos de oración, yo hasta, mi oración era que no me pusieran a orar. En esa parte de la mente, ¿no? Así de, hoy, cuando la hermana Justi, ¿no? Ponía ahí, vamos a orar por esto, y yo así de, hoy, que no me toque a mí, ¿no? O lo que pasa en las células, ¿no? Cuando llegan nuevos y decimos, ayúdame a orar por los alimentos, y tal vez la oración también de ellos es de, no, que no me ponga, ¿no? Pero conforme vamos practicando, pues vamos escuchando y el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Pero qué importante es empezar a conocer y empezar a practicar. Empezar en esta parte de decir, porque podemos decir, vamos a empezar con adoración, ¿no? Y ya de repente ya terminé mi adoración y ya después, ¿qué hago? Es importante esta parte de saber, ¿no? Y pues en la iglesia tenemos varias clases, varios tiempos de intercesión entre semana. Hay que acercarnos con nuestros líderes para saber cuáles son esos tiempos, ¿no? Y llegar al corazón del Señor es lo mejor, porque de repente en nuestra oración es esa parte.
¿qué me falta? ¿Qué necesito? ¿Qué ocupo? Y empezamos a dar nuestra lista, ¿no? Pero el Señor también quiere que lleguemos a su corazón, que es lo más importante, llegar al corazón de nuestro Padre. Yo leyendo cómo llegar a esto, porque era mi coco, ¿no? Ha sido mi coco el tema de decir, ok, ¿cómo es un tiempo? Y yo de repente leyendo, buscando, me encanta a mí leer vidas de otros, de predicadores, de cristianos que han marcado la diferencia en la historia. Algo que a mí me marcaba, yo leía, haz una cita con el Señor, realmente. Dijera, si tú tienes un problema y tienes que ir a resolverlo con la persona, y sabes que la persona con la que te vas a reunir es a tal hora y tal día, tú ahí vas a estar dispuesto y hasta vas a llegar antes de la hora. Te dicen, vete antes porque hay mucho tráfico, ¿no? Y no te vaya a pasar algo, ¿no? Y tienes que estar antes. El Señor puede hacer todo. No hay situación que el Señor no pueda hacer, ¿no? Problema, enfermedad, carga, preocupación, el Señor puede resolverlo y hacerlo absolutamente todo. ¿Cuánto no más vamos a ir a esa cita que tenemos con Él? No, yo otro tip que yo hice es que yo le dije a mi esposo, yo voy a orar de tal hora a tal hora. Entonces, cuando no lo hacía, él me decía, ¿qué no ibas a hacerlo? Entonces ya me hacía sentir mal y tenía yo que hacer. Entonces yo le decía a todos, yo no porque supieran que voy a orar, sino para que yo me sintiera de alguna forma que no iba a fallar, ¿no? En esa parte, ¿no? Que ya todos sabían, entonces tenía yo que cumplir, porque también entra pues, mi testimonio personal, ¿no? Entonces, yo de esa forma yo me obligué a hacerlo, ¿no? A decir, bueno, no me voy a ir, voy a hacer 2 horas, ¿no? Dijera, a veces nos ponemos metas enormes y al no cumplir nos desanimamos. Entonces, yo dejé de hacer eso y empecé con 10 minutos. 10 minutos que van a ser para el Señor. Y luego le subí a 15 minutos. Y luego le subí un poquito más. Y luego y ya no había ni siquiera necesidad de ver el reloj. Porque el Señor te va llevando, ¿no? El Señor te va llevando, el Señor va poniendo. Y hay tanto por qué orar. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, cuando tú entiendes esto y tú buscas primeramente a Dios en la oración y le dices, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Tú eres grande, tú eres todo para mí. Y ahí el Señor empieza a ponerte a orar por tal persona. El Señor empieza a poner por tal mujer que sabes que está pasando una situación, que te acaba de hablar y hay una situación. Y el Señor va a poner en tu corazón todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y hasta el final te olvidaste a lo mejor de orar por lo que tú tenías, ¿no? Porque el Señor lo va haciendo. Y qué hermoso es poder tener estos tiempos, ¿no? Entonces, fíjate, nos basta simplemente con salir de casa, estar en esta tarde con este cielo tan maravilloso, ¿no? Con este airecito que nos cae muy, muy rico, ¿no? El simple hecho de estar con buenas amigas, hablando de la palabra, pasando un tiempo agradable, solo eso es una bendición del Señor. Eso es una bendición que el Señor nos da cada día. No. Qué importante es eso de rodearte con mujeres de oración. ¿Por qué? Porque te impulsan, ¿no? Esa parte tal vez que dices de tu apoyo, de tu esposo que dice que te obligaba, pero yo lo veo más como un apoyo, ¿no? Así no, de... No que me obligaba, Ajá. sino que yo me obligaba a mí misma a decir, porque él me decía, y no, como cuando me decía, el apoyo, ¿no? Al gimnasio. Un apoyo, ¿no? Adicional. Sí, o sea, de alguna forma digo, ok, sí, ¿no? Ahí está, ¿no? Ajá. Entonces, sí, de alguna forma, pues, te sientes rodeado, ¿no? Sí, es muy importante esa parte. Pero sí, ese hecho, el tener esto para nosotros es bendición. El poder estar en casa aquí sirviendo, haciendo lo que hacemos, es bendición. No, el simple hecho que te levantes y te tomes un rico café y digas, Señor, gracias, porque tengo paz en mi corazón. Porque en medio de todas circunstancias, y sé que voy a tener un día pesadísimo y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y tengo que hacer el otro, y mañana ya es domingo y hay tantas cosas que hacer, tú me regalas estos 5 minutos de paz en los que puedo estar tranquila y sé que en ti voy a confiar, ¿no? Y que en medio de esa vida ajetreada nos podamos tomar unos minutos
para decirle, Señor, gracias, ¿no? No nada más en la mañana, que te levantes, porque a veces nos levantamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Veo mi teléfono. Y corremos. Yo mi teléfono, ¿no? Yo eso me percaté, que eso sí, yo decidí no hacerlo y antes de ver mi teléfono le digo, aunque sea, le digo, Señor, gracias por este día. ¿Y hoy qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Hoy qué? ¿No? ¿Hoy qué tienes para mí? ¿No? Decirle, Espíritu Santo, ¿qué tienes hoy para mi vida? Entonces, el tomarnos un tiempo en el día, a lo mejor en media mañana, decirle, Señor, gracias, ¿no? Porque me permitiste tener esto. De repente, esporádicamente, que constantemente tú le digas al Señor, porque dice la palabra, orar sin cesar. Y no es que tú estés todo el día, pero que constantemente tú le estés diciendo al Señor, ¿no? Y Él escucha tu corazón, Él está ahí siempre atento, ¿no? Dile al Señor, Señor, yo te amo, ¿no? En la Biblia, en la palabra de Dios, ahorita decíamos, a veces nos es difícil orar, el saber qué decir, vete a la Biblia, ¿no? ¿Cuántas, en el libro de Salmos, cuántas oraciones no encontramos? ¿No? Dile, Señor, yo te amo porque porque no te airas, ¿no? Porque eres lento para airarte. No, Señor, yo te amo porque tu amor es eterno, porque tu amor es para siempre, ¿no? Porque eres maravilloso, porque eres omnipotente, porque tú a través de todos los tiempos has obrado, has levantado mi vida, ¿no? Entonces, ver toda esta parte, yo creo que el Señor ahí en su palabra nos regala todo esto, ¿no? Y que hoy le puedas decir, Señor, yo te amo, no nada más por lo que me das, sino porque tú me buscaste y me encontraste antes que incluso yo misma te buscara. Yo puedo decir que el Señor a mí me encontró. No estaba yo buscando al Señor. Mi vida estaba totalmente alejada, no, totalmente. Pero el Señor, hasta donde estaba, ahí Él me buscó. Hasta ahí el Señor fue por mí. Y por eso yo le amo, porque el Señor me buscó incluso antes de que yo le buscara. Antes de que yo le pudiera decir, Señor, yo te amo, el Señor lo hizo, ¿no? Me encanta el Salmo 23, cuando habla que Él nos guiará por sendas de amor y justicia. Y si nos vamos a buscarlo en una versión, por ejemplo, una traducción al lenguaje actual, ¡ay! ¿No? Es tan claro cómo Él te lleva en medio de la paz. Él unge, ¿no? Él dice que Él unge nuestra cabeza, ¿no? Y dice que en valle de sombra no temeré porque tú vas conmigo. Y que tú le digas, Señor, gracias porque en valle de sombra y muerte, tú vas conmigo. Es todo lo que le tienes que decir al Señor muchas veces. A lo mejor dices, no hay más que yo le pueda decir. Pero ahí está, en su misma palabra el Señor nos da lo que necesitamos. Y algo que yo me he topado muchas veces es que hay muchas mujeres que me dicen, es que yo no me siento digna. Ya tiene hace un ratito, me decía una chica, me decía, es que yo no puedo orarle al Señor porque yo no soy digna de estar en su presencia. Y como bien decías ahorita, eso nos lleva a una identidad, ¿no? Eso nos lleva a una identidad, ¿no? Porque para hablar con Dios solo tenemos que trabajar, tenemos que reforzar esa relación de amistad, de amor. Y no es nada más para gente especial, no es nada más para los intercesores, ¿no? Tenemos a la hermana Justina, sí, que es que a ella sí le habla, sí la ¿no? escucha, sí le habla al Señor. Como el clásico, ¿no? Usted ore por mí porque o cuántos no te han dicho, no, ora tú por mí porque Sí. A ti el Señor sí te habla. Y es que no importa muchas veces qué tan alejadas estemos de Dios, qué hayamos hecho, cómo hayamos venido a los pies del Señor. Lo importante es cómo está tu corazón y cómo tú le ofrendas tu corazón al Señor. Porque cuando hay esa rendición, cuando hay ese deseo de poder pedirle perdón al Señor, el reconocer que hemos pecado en contra de Él, que ahora nos arrepintamos de la vida que hemos llevado lejos de Él.
pues ahora podamos acercarnos, ¿no? Dice, me encanta cuando la palabra habla que cuando Jesús muere en esa cruz y dice que el velo es rasgado, ahora ya no hay separación, ahora podemos accesar. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces cuando ese velo es rasgado, lo que nos separaba, lo que antes solo el sumo sacerdote podía entrar en su presencia, ahora tú y yo podemos entrar a la presencia del Señor. Ahora tú y yo tenemos libre ese acceso para poder entrar a todo lo que el Señor tiene. Y me recuerda mucho este pasaje del hijo pródigo, ¿no? Después de que él se le dio pues toda la herencia y todo, y fue y despilfarró. Y cómo dice cómo dice al final, si me recuerdan, un poquito, que dice que él comía de los cerdos, y dice, ¿no? En casa de mi padre, hasta los esclavos comen mejor que yo, creo, ¿no? Así es. Dice, ¿no? Y dice, creo que regresaré, y él regresa. Y cómo el padre lo ve desde lejos, y él lo recibe con los brazos abiertos. Y le pone anillos, y le pone de todo, y dice que prepara un banquete porque el hijo ha regresado. Si quizás tú en el pasado conociste del Señor, y ahora tú te has alejado de Él, ahora el Señor te recibe, nos recibe con los brazos abiertos, y nos engalana, nos limpia, nos llena de esas joyas preciadas para poder caminar en su propósito, en su voluntad, en lo que Él tiene en este tiempo. Y te aseguro que en este tiempo algo precioso tiene el Señor para tu vida. ¿Cuántas bendiciones no recibimos del Señor? No, apenas que yo platicaba hace algunos meses con Pau, ¿no? Cómo el Señor te llevó en ese proceso de sanidad. Y cómo fue que poco a poco tú viste cada día, ¿no? Ese proceso, ese cuidado, y también ese detalle que el Señor tuvo en ese proceso y en ese tiempo de sanidad. Y más que nada ese vínculo que formas con el Señor cuando tienes esa comunión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, pues me dieron diagnósticos así como que muy, muy fuertes, ¿no? Entonces yo decía, Señor, yo confío en ti, pero yo sabía que tengo esa confianza, ¿no? Que como decía Moni, tenemos una casa de oración donde suceden milagros, ¿no? Suceden demasiados milagros de sanidad. Y hemos sido, creo que, testigos de todos los testimonios que han pasado de sanidad. Y yo siempre decía, Señor, ¿cómo has hecho este milagro, no? ¿Cómo has obrado, no? Y esa vez, creo que yo no vine 2 domingos. Sin embargo, esperaba, ¿no? Ese llamamiento cuando lo daba nuestro apóstol, decía, que pasen los enfermitos, los que vienen enfermos, ¿no? Y justamente ese día me tocaba servir, pero yo estaba orando, y le digo, Señor, yo quiero pasar hoy por mi milagro. Y justo hace el llamamiento el pastor, y yo fui por mi milagro, ¿no? Entonces, gracias a Dios, pues, todos esos diagnósticos, pues el Señor los convirtió en un diagnóstico glorificado, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, la hermanita que oró, que es una intercesora de aquí, oró por mí. Yo después de ahí le di gracias, hermanita, porque usted oró por mí, ¿no? Y a todas esas hermanitas de intercesión, igual me he acercado y les he dado gracias, ¿no? Porque pues realmente, como les repito, tenemos una casa de oración. Entonces es algo precioso, es algo maravilloso, que como dices, Julie, podemos ver es la mano de Dios en la oración, ¿no? La respuesta de Dios en la oración. Y es que no hay nada que hayamos hecho que cuando lleguemos con un corazón arrepentido, el Señor nos da de su amor, nos da de su perdón, nos da de todas esas bendiciones, ¿no? Que tenemos en el Señor, y Él nos levanta, Él nos pone ropas nuevas, ¿no? Y muchas veces decimos, pero ¿cómo, no? Porque en el mundo natural a veces es difícil de creer, porque dices, bueno, si tú haces algo mal, recibes un castigo, ¿no? Y hasta nos ponen el dedo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Pero algo hermoso, mujeres que
ese castigo el Señor lo hizo en la cruz, ¿no? Y que claro, muchas veces decimos, pues obviamente también va a haber consecuencia de nuestros pecados, ¿no? Yo mucho tiempo dije, ¿no? Ay, Señor, ¿cómo no me alcanzaste antes, no? Porque me hubiera ahorrado de tantas cosas. Quizás tenía un terreno tetrí, ¿no? No, tanto dinero que muchas veces se despilfarra, tantos desperdicio en tantas cosas que uno no es sabio para saber administrar, para saber edificar. Pero algo hermoso es que no hay nada que hayamos hecho, que cuando venimos con un corazón arrepentido y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona y nos recibe. Y si viene en el mundo, dice, ¿cómo es esto, no? Pues mereces un castigo, mereces esto, mereces aquello. El Señor ya lo hizo. El Señor lo hizo todo en esa cruz. Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, le recibimos, oramos a Él, Él perdona nuestros pecados, Él nos restituye a una vida, a esa comunión, a esa... Que cuando entra el pecado a nuestra vida, hay esa separación. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Y tenemos que créelo en tu vida, ¿no? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Y eso es lo que el Señor ha hecho con ese sacrificio, porque Él nos ama. No debemos tener miedo de llegar a su presencia. No debemos tener miedo de buscarle, de, ay, ¿qué va a pasar? Que no soy digna, no puedo recibir. No. Así como en la parábola del hijo pródigo, que él lo estaba esperando, así el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere ayudar, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere traer propósito a tu vida. Si estabas perdido en algún punto, Él quiere venir y restituirte y reposicionarte en ese lugar que Él ha puesto, ¿no? Dice en Hebreos que debemos acercarnos al trono de su gracia, y es así como nos debemos acercar confiadamente al trono de su gracia, y es ahí donde las cosas van a empezar a suceder. El poder tener ese tiempo especial con el Señor y que podamos decirle, Señor, aquí estoy, háblame. Señor, aquí estoy, úsame. Señor, aquí estoy, ponme en ese lugar. Señor, aquí estoy, haz lo que tengas que hacer. Es ahí donde no nada más vamos a escuchar la voz de Dios, sino que nuestra vida va a ser transformada. Cada día vamos a ir en ese caminar de ir preparando a la novia cada día más, porque vamos a estar atentas a lo que el Señor tiene para este tiempo en nuestras vidas. En el lugar donde te encuentres, como esposa, como madre, como lo que sea, el Señor va a estar ahí para poder reposicionarnos. Así que, pues, ¿qué más podemos decirte? El Señor te está esperando. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. El Señor hay algo que quiere derramar sobre tu vida de una forma tremenda. Y yo creo que es el tiempo. Este es nuestro año. Este es nuestro tiempo. Dijeran por ahí, este es mi tren. Perdón, así yo de repente le digo a muchos años, Señor, este es mi tren, ¿no? En este río de avivamiento yo me voy, en este congreso yo voy a recibir, en este tiempo, en este momento, tú vas a poner de ese fuego en la vida, no nada más en mi vida, en la vida de toda mujer, de toda mujer de esta casa, en la vida de cada una de las mujeres que te sirven con amor, de tus siervas que te sirven con todo el corazón. Amén. Amén. Pues Señor, es importante que todo esto lo podamos hacer, lo podamos experimentar, ¿no? Y en este congreso de Preparando a la Novia lo vas a hacer. En este congreso pues vamos a aprender mucho. El Señor nos va a estar capacitando, el Señor va a estar obrando a través de todos los talleres, de todas las conferencias, de todo lo que se va a estar realizando, va a estar obrando en nuestra vida, porque necesitamos un cambio muchas veces de esa mentalidad, ¿no? En la parábola que decías del hijo pródigo, a mí me impresiona esta parte de que el hijo pródigo dice, voy a ir ante mi padre y tal vez me va a dar de lo que coman los sirvientes, dice, ¿no? Y cómo es que su padre lo sorprende, ¿no? Que a lo lejos lo vio y dijo, prepárenme la comida, el animalito mejor, que está más gordito y háganlo y vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que yo creía perdido vino.
Entonces es lo que hace el Señor con nosotros, ¿no? En esta parte nuestra mente a veces está limitada y decimos, no, esto nada más, o por lo que hice, o por lo que no he hecho, ¿no? También esa parte, esto es lo que voy a tener, pero el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida, nos quiere preparar para estos tiempos, quiere prepararnos como esa novia para que estemos listas para su venida y nosotros anhelamos. Una de las peticiones de oración que le he hecho yo al Señor desde el año pasado es esta parte de enséñame, Señor, enséñame cómo estar preparada, enséñame a anhelar tu venida, porque de repente pues yo decía, creo que no estoy anhelando lo suficiente, no estoy entendiendo lo suficiente esta parte de la segunda venida, y entonces le he estado pidiendo al Señor, enséñame cómo es que debo de estar preparada, cómo es que debo estar anhelante para tu venida, y el Señor pues me ha sorprendido, ¿no? En varias cosas, en la manera de cuando leo la Biblia y decir esto es, ¿no? Y cómo la Biblia se te va revelando, cómo el Señor te está hablando en las intenciones de nuestras oraciones, en nuestras oraciones intencionales de decirle al Señor, no importando qué estoy pasando, no importando cómo está la situación, si tengo, si no tengo, la intención de decir, Señor, ayúdame a amarte más, ayúdame a saber qué quieres de mí para este tiempo, porque yo aquí estoy como una hija tuya dispuesta y como esa iglesia dispuesta para lo que tú quieres, para esa segunda venida que nos encuentre el Señor preparadas. Y en este congreso pues es lo que vamos a estar aprendiendo, cómo estar preparadas para esperar a nuestro amado. Y es que nos emociona todo lo que está sucediendo, porque no en balde todo lo que pasa en el mundo se alinea, ¿no? Cómo nos está llevando a eso, nos está llevando a entender los tiempos, nos está llevando a no ser ignorantes de los tiempos que estamos viviendo, a no ser ignorantes de lo que el Señor le está hablando a su iglesia. Yo creo que también nos habla a cada una de nosotras como mujeres, ¿no? Y es el tiempo en que nos levantemos y vayamos por eso, ¿no? Tomemos eso que el Señor tiene para cada una de nosotras. Por eso es que lo mencionamos y lo decimos tan importante, porque ahí hay algo importante que va a suceder, ¿no? Hay algo especial que el Señor va a hacer en este tiempo. Lo creemos y es la oración, ¿no? Es nuestro tiempo con el Señor, así como lo que hemos hablado hoy, de poder buscar ese tiempo de oración, de acercarnos a Él, de buscar dirección, es nuestra oración. El que nosotros podamos pedir al Señor que sea equipándonos, preparándonos, anhelando, pero que también una gloria sea derramada con poder en este congreso. Amén. Amén. Y pues Amén. bueno, por el día de hoy hemos terminado y lo vamos a ver. Amén. Amén. Hemos terminado la transmisión de hoy, no sin antes agradecerte porque nos ayudes a compartir, porque le des like, pero también pues seguirte invitando. Toda la información referente a nuestro congreso va a estar en nuestras redes sociales, están los números, vamos a poder darte toda la información. Ya ya está saliendo nuestro programa. Estamos emocionados que va a estar Génesis Campos con nosotros, dando un concierto maravilloso, también participando durante el congreso. Así que va a ser un tiempo tremendo, Tenemos nuestra expo emprendedoras también. Vamos a tener atención para niños. Dices, no tengo con quién dejar a mis hijos. Aquí van a poder ser atendidos. Así que no hay excusa, no hay pensamiento negativo que quiera traer el diablo. Aquí tienes que estar. Amén. Entonces, recuerda, 1 y 2 de mayo, nuestra casa se engrana para poder recibirte y va a ser un tiempo muy especial. Y por supuesto, mañana, día domingo, estamos listos también para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Ven con toda tu familia. En punto de las 11 de la mañana damos inicio. Puedes llegar antes. Desde las 10, 9:30 ya están listos nuestros hermanos para recibirte en cocina. Si a lo mejor tú quieres llegar, desayunar y luego entrar a la reunión, te vamos a estar esperando. Tenemos también a las 10 nuestra reunión de oración, donde oramos por el servicio, por la reunión. Estás invitado y poder recibir y gozarnos con nuestra alabanza, con nuestra adoración para el Señor, y por supuesto una palabra que definitivamente va a hablar a tu vida y a tu corazón. Así que pues muchísimas gracias. Gracias, Pau, gracias Moni por este tiempo muy especial, y recuerda que nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. A veces parece que el mundo se vuelve más oscuro, pero no tengas miedo, Dios no te ha olvidado.
Él te llamó para algo mucho más grande que solo sobrevivir. Te llamó para dejar la niñez y tomar tu lugar como administradora de su herencia. Este es tu tiempo de plenitud. Mira hacia atrás y recuerda los milagros que hemos vivido. Prepárate, porque lo que viene necesita un corazón renovado. Ya no eres la misma de antes. Hoy te levantas con la fuerza de quien ha encontrado su destino. Tu lugar de gobierno te está esperando. Congreso de Mujeres 2026. Preparando a la novia. 1 y 2 de mayo. Auditorio Avivamiento. Tu momento es ahora.